Libro de los Salmos, capítulo 91. Voy a leer el versículo 14 del libro de los Salmos, capítulo 91. Dice la palabra del Señor: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Pueden sentarse, hermanos, los que tengan la oportunidad de hacerlo. La primera pregunta que me hice respecto de este texto, y me confieso con ustedes esta noche, ¿me puedo confesar con ustedes? Espero que quede entre nosotros. La primera pregunta que yo me hice de este salmo es: ¿quién lo escribió? Algunos dicen que Moisés, refiriéndose a las plagas de Egipto. Otros dicen que David, refiriéndose a la mortandad de los 70,000 hombres después del censo. Y concluí que sea lo uno o sea lo otro, lo importante es que es inspirado por Dios. Que es un hermoso poema, claro está, aplicable en todo tiempo y en toda circunstancia, abrigo para el frío y sombra para el calor. Observé, mirando la estructura gramatical, que en los primeros 13 versículos es el escritor del Salmo el que habla. Pero a partir del versículo 14 hay un giro radical y ya no es el escritor del Salmo el que habla, sino el Altísimo el que habla. Y dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y no se queda allí, y dice: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré, lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y, como si fuera poco, le mostraré mi salvación. Este salmo es un ramillete de promesas y por eso es atractivo para muchos. Algunos lo tienen como un amuleto. Y uno entra a su casa y allá sobre un atril tienen la Biblia abierta en el Salmo 91. Algunos lo citan de memoria, pero las promesas del Señor no son para citarlas de memoria. Las promesas del Señor son para vivirlas y para disfrutarlas. Y me llamó la atención poderosamente que esas promesas son exclusivas para los que conocen su nombre, para los que en él han puesto su amor. Digámoslo de esta manera: para los que le aman y le conocen. Y fíjese usted que en este salmo hay un protagonista principal, como en toda la Biblia.
el protagonista principal de este salmo es el Altísimo, el Omnipotente, Jehová Dios. Y es que la historia de la humanidad está llena de personajes de alta dignidad, altos gobernantes, sabios, poderosos. Y la Biblia nos relata también no solo de hombres en alta posición, sino de imperios antiguos y modernos, pero todos ellos, tanto los unos como los otros, han llegado a su punto de esplendor, pero todos han caído para no volverse a levantar. Por encima de todos ellos, el Altísimo, el del reino inconmovible. Así como hay uno alto y hay otro más alto, sobre el más alto está el Altísimo. Y déjenme decirles algo, hermanos. Cuando se escribió el Salmo 91, la humillación del Altísimo es algo inconcebible, porque yo me pregunté, ¿qué hizo el Altísimo para cumplir las promesas que hay en ese Salmo? Y lo primero que me di cuenta es que el Altísimo se humilló. Pero claro, cuando se escribió el Salmo, la humillación del Altísimo era algo inconcebible. Era un desatino hablar de Él humillado. ¿Quién lo puede humillar a Él? Nadie. El Altísimo humillado no puede ser, dirían los de la época en que se escribió este salmo. Pero entonces lo que no puede ser se hizo posible, de la única manera que podía ser posible. Él se quita las ropas de Altísimo y se pone las ropas de un siervo. Se pone la ropa de un hombre, se viste de humanidad, se humilla a sí mismo, porque a Él nadie lo puede humillar. Entonces Él se humilla a sí mismo y se hace obediente, y aunque suene una locura, hasta la muerte. Alguien diría, detente ahí, predicador, que ya es suficiente, pero no es suficiente. Hasta la muerte y muerte de cruz. Y es que la Biblia desnuda el sentir de Dios y nos invita a compartirlo. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo importante en este punto es que el Altísimo no deja de ser el Altísimo, ni por un instante. No se queda humillado, no se queda en el sepulcro. Él se levanta a sí mismo. La muerte y el sepulcro no lo pueden retener. Y ante el nombre del Altísimo se le doblan las rodillas a cualquiera. Y digo a cualquiera en el cielo, a cualquiera en la tierra y a cualquiera debajo de la tierra. Por lo cual, iglesia,
Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La humillación y exaltación del Altísimo, la Escritura la resume cuando dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Los ángeles, creo que atónitos, desconcertados y maravillados, lo vieron bajar, anunciaron su nacimiento, lo acompañaron en Getsemaní, lo vieron subir, anunciaron su resurrección y dijeron con voz firme: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Lo vieron ascender y con voz firme dijeron: este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto subir al cielo. Y claro, estamos hablando del Altísimo, pero el Altísimo tiene nombre. Tiene razón un módulo de la unicidad que se dicta en los institutos bíblicos cuando afirma que las dos preguntas que le hacemos a un niño son: ¿cómo te llamas y cuántos años tienes? ¿Usted se imagina a un niño sin nombre? Y yo digo, ¿qué sería de nosotros con un Dios sin nombre? Pero nuestro Dios tiene nombre. ¡El Altísimo tiene nombre! Y mira, hermano, no somos ingenuos, como le sucedió a los que estaban promoviendo que se incluyera el nombre de Dios en la Constitución del 91. Yo recuerdo que había un grupo de jóvenes que estaban repartiendo hojitas para que los colombianos firmaran, porque resulta que en la Constitución colombiana se iba a colocar en el nombre del pueblo colombiano, se establece esta Constitución. Y los que leyeron eso dijeron: no puede ser que la Constitución se haga en nombre del pueblo, la Constitución tiene que hacerse en el nombre de Dios. Y ellos estaban recogiendo firmas y llegaron a buscarme y me dijeron: mira, queremos que tú firmes aquí para que en la Constitución se incluya el nombre de Dios. Y a mí se me ocurrió preguntarles: ¿y cuál es el nombre de Dios? Y se quedaron en silencio porque no sabían cuál era el nombre de Dios y se fueron. Pero nosotros sí sabemos cuál es el nombre de Dios.
El nombre tiene importancia porque el que no tiene nombre no tiene existencia social. Decir yo soy es ocupar un lugar en el espacio. El nombre es como la casa íntima de toda persona y el lugar desde donde se emite todo discurso. El nombre representa una parte vital del hombre como elemento de identidad individual y comunitaria. Y el nombre lo persigue a uno hasta la muerte. Cuando uno va al cementerio dice, aquí yace fulano de tal. En mis tiempos, la asignación del nombre era una tarea compartida entre los padres, los padrinos y el cura párroco. Y según el nombre de los antepasados o el nombre del santo del día en que nació, para efectos de que sirviera como ángel de la guardia, así le colocaban a uno el nombre. Tal vez no conocemos las razones por las cuales nos colocaron el nombre que tenemos. Quizás también es posible que no nos guste el nombre. Hay algunas personas que se cambian el nombre porque no les agrada y antes de saber quiénes somos ya nos llaman por nuestro nombre. El nombre nos marca para toda la vida sin que hayamos participado en la elección. Lo deciden nuestros padres de acuerdo con sus gustos personales o con sus necesidades. El nombre es como una marca indeleble y juega un importante papel en la vida del hombre. Y fíjese que hay muy pocos llamados Barrabás o Caín. Nadie se quiere llamar ni Barrabás ni Caín. Esos nombres están desahuciados. Pero en la Biblia el nombre indica el carácter de quien lo porta. ¿Y quién diremos del Altísimo, del Omnipotente, de Jehová, de Dios? Nosotros podemos decir que Él tiene nombre. El ángel habló de él y dijo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El ángel le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Profetizó de él Zacarías y dijo, y tú niño, hablando de Juan el Bautista, profeta del Altísimo será llamado. Lo identificó el endemoniado gadareno cuando dijo, ¿qué tienes conmigo? Yo sé quién eres, tú eres Jesús, el Hijo del Altísimo. Lo identificó la mujer que tenía espíritu de adivinación y dijo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Lo predicó Esteban cuando dijo que el Altísimo no habita en templos hechos de mano de hombre. Porque ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál será el lugar de mi reposo? El escritor de la carta a los hebreos habla de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. El ángel refiriéndose a él dijo, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre. Y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y yo me pregunté, iglesia, ¿qué nombre conocía el salmista cuando escribió el Salmo? Bueno, el capítulo 91, que es el que estamos nosotros tomando como referencia, se habla del Altísimo, del Omnipotente, de Jehová y de Dios. Es que la revelación del nombre ha sido progresiva.
Y el salmista no tuvo la revelación que nosotros tenemos. Lo que no se le reveló al salmista, se nos ha revelado a nosotros. Se tuvo que esperar cerca de 1000 años para el cumplimiento pleno de esas promesas del Salmo 91. Y creo, iglesia, que con Dios vale la pena esperar, porque Él nunca llega tarde. Y Él está aquí con nosotros. Y quiero compartir algo con ustedes y espero que estén de acuerdo conmigo. Concluí que las promesas que se cumplieron en su momento, las del Salmo 91, fueron, por decirlo de alguna manera, bendiciones terrenales. Pero como todas las bendiciones del antiguo pacto eran como una brújula que apuntaba hacia un norte, en quien tenemos no solo las bendiciones terrenales, sino aún más las bendiciones celestiales. Y esa brújula apuntaba hacia un norte, y ese norte hacia un nombre, y ese nombre es Jesús. ¡Oh, aleluya! Alabado sea el nombre de Jesús. Quiere decir entonces que en Jesús se cumplen las promesas del Salmo 91. Y en ese Salmo 91 hay 5 promesas. La primera es: lo pondré en alto, como bien lo leímos. Cuando se escribió el Salmo 91, nadie pudo sospechar qué tan alto. Cualquier desprevenido lector quizás se imaginó que se refería a la altura de los grandes monarcas, líderes o gobernantes de la época. Pero con el Señor esa altura va más allá. Lo inalcanzable se hace posible. Esta noche no son los excelentísimos, ni los reverendísimos, ni los doctorados, ni los magíster, ni las charreteras de 5 soles, ni los nobilísimos. Es algo más alto que todos los anteriores. Nosotros somos hijos del Altísimo. Hijos del Altísimo. No entiendo. Y explíquenme ustedes, por favor, hermanos, ¿por qué un predicador deja el ministerio para ser alcalde? No lo entiendo. ¿Qué altura tiene un alcalde o un jerarca humano que se pueda comparar con esta altura a donde Jesús nos llevó? Y esto parece insólito, pero sucedió. Este predicador perdió su ministerio y no pudo ser alcalde. ¡Qué tristeza! ¿Por qué somos tan dados a dejarnos deslumbrar por las cosas temporales? Podemos mejorar en muchas cosas, pero en lo que no podemos mejorar, ni nadie podrá mejorarnos, es la posición en que Cristo nos colocó. Eso nadie lo puede mejorar. Y mire, iglesia, lo importante no es que nos digan doctor o licenciado, ni siquiera que nos digan reverendo. Lo más grande que nos pueden decir ustedes es hermano.
hermano. Eso es lo más grande. Y mira, hermano, fue Ana la estéril quien inspirada compuso una canción cuando Dios se acordó de ella y le dio un hijo. Y en un salmo se reproduce el cántico de Ana la estéril. Alguien sacó su grabadora para registrar esta canción y la dejó grabada con rima, con armonía y con belleza literaria. Y la canción tiene una letra: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Él hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos. Mire, hermano, nosotros tenemos un problema con los textos del Antiguo Testamento que tenemos que resolver. Y es que ellos, cuando hablo de ellos, hablo de los textos del Antiguo Testamento, están de un lado del Calvario y nosotros del otro lado del Calvario. Y esto es importante. Ni David, ni Abraham, ni Moisés fueron pentecostales, ni fueron llenos del Espíritu Santo como nosotros, ni nacieron de nuevo como nosotros. El salmista está de un lado del Calvario y nosotros estamos del otro lado del Calvario. Y el escritor de este lado del Calvario dijo: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ellos están de un lado del Calvario y nosotros del otro lado del Calvario. El escritor de este lado del Calvario dijo: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y cuando yo leí ese pasaje, yo me pregunté: ¿cuál es la cautividad? Porque lo que está diciendo el escritor del Nuevo Pacto, y está haciendo alusiones al desfile de los reyes que después de la guerra traen el trofeo o el botín tomado en su victoria. Y esta enseñanza, la de este escritor de este lado del Calvario, está enfocada a la victoria de Jesucristo en su obra redentora. Esa victoria fue obtenida sobre el pecado, la muerte y Satanás. Y yo me pregunté, iglesia, ¿cuál es el botín con que Cristo subió? ¿No somos los creyentes el premio de Cristo? ¿No es la iglesia la que Él ha de presentarse un día como su esposa, la cual Él compró con su sangre? ¿No somos los creyentes parte
parte de ese botín. En ese desfile, no solamente Él trae el botín, en ese desfile también Él trae a los derrotados, a los cuales exhibe públicamente. ¿A cuál de los hombres dio dones el Señor? ¿No es a nosotros a los que Él nos ha otorgado los dones por su infinita gracia? Es que, hermano, el que está en alto, porque Dios lo puso en alto, tiene una marca distintiva. Es aquel que cree que Cristo murió por sus pecados. Pero lo que es más, aquel que muere con Cristo, para que pueda decir lo que dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La primer promesa del Salmo es: lo pondré en alto. La segunda promesa que quiero referirme es: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. En otra versión dice: podrás andar entre leones, entre monstruos y serpientes. Cuando se escribió el Salmo 91 era muy difícil percibir el verdadero alcance de esas palabras: leones, monstruos y serpientes. Pero yo espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, que lo que la iglesia tiene que entender es lo que el apóstol Pablo quiere que entienda la iglesia, y por lo cual él ora. Pablo está orando por la iglesia, está orando por nosotros, para que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. ¿Cómo le parece que el entendimiento tiene ojos? ¿Cómo le parece que el entendimiento puede ver cosas? Es verdad, y eso es para que sepamos tres cosas. La primera, ¿cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado? La segunda, cuán rica y gloriosa es su herencia. Y la tercera, que es a la que yo me quiero referir en esta noche, es cuál es la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Suena redundante, ¿verdad? Porque con solo decir súper ya sería suficiente, pero al súper le agrega el eminente, y al eminente le agrega la grandeza de su poder para con nosotros. Es que al Señor no le quedan grandes las redundancias. A usted le quedarían, y a mí también, grandes las redundancias, pero el Dios que yo estoy predicando no le quedan grandes las redundancias. ¿Y cuál es ese poder que actúa en nosotros? Iglesia, para que empezamos a entender que el Señor nos da un poder extraordinario. ¿Están de acuerdo conmigo, iglesia? Pues es el mismo poder creador de Génesis 1. Es el mismo poder que resucitó a Cristo. Es el mismo poder que obra en nosotros para nuestra completa conversión y transformación. Y es el mismo poder que transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Y yo me pregunté, iglesia,
¿qué poder terrenal podía dar vida a aquel cuerpo que fue molido hasta la muerte? ¿O quién podría hacer que aquel corazón que fue traspasado con una lanza romana palpitara otra vez? Pues hay que decirlo, solamente el poder de Dios. Y la Biblia continúa diciendo en este discurso de Pablo, hablando de la autoridad y del poder que actúa en nosotros, dice sobre todo principado. Escúchelo bien, y autoridad, escúchelo bien, y poder, y escúchelo bien, y señorío. Hablando de autoridad, Cristo es exaltado a un nivel infinitamente más alto que cualquier otro ser celestial. Los gnósticos tenían en su discurso una graduación de ángeles muy similar a esta: principados, autoridades, poderes y señoríos. Pero Pablo utiliza la graduación de los gnósticos para decir que nosotros con Jesús tenemos un poder superior a todos ellos. Y yo digo, qué lástima y qué tragedia que tantos hombres quieran eclipsar para sí mismos este dominio y señorío de Cristo con el supuesto señorío de sus líderes religiosos. Hay muchos que colocan sus líderes religiosos por encima de Jesucristo. ¡Qué tristeza! Y algunos hacen las campañas y en letras grandes están sus nombres y en letras pequeñitas allá que casi no se ven dice: Jesucristo es el Señor. Nuestras pancartas están al contrario, las letras grandes dicen: Jesucristo es el Señor. Algunos en su perversión piensan que Cristo es un Dios con D minúscula. Pero para los creyentes del primer siglo, llamar a Jesús un Dios creado por Jehová hubiera sido politeísmo, hubiera sido una blasfemia, una abominación. Si alguien se hubiera atrevido a enseñar tal doctrina en el primer siglo, los apóstoles lo hubieran denunciado con todo rigor y con toda vehemencia, como Juan denunció a los anticristos. Pero qué triste que todavía hay activos anticristos en este tiempo. Pero la Biblia dice que sometió bajo los pies, hablando de Jesucristo. En la antigüedad el conquistador ponía su pie sobre el conquistado en señal de sumisión. Y como ustedes bien lo cantan, el enemigo está bajo los pies de Cristo esta noche. Y si la iglesia es la cabeza, no puede ser la cabeza la iglesia. La cabeza es Cristo. Y la Biblia dice que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Primer promesa, lo pondré en alto. Segunda promesa, autoridad y poder. Tercera promesa, la protección del Altísimo. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Cuando se escribió el Salmo 91, se sabía poco sobre la armadura de Dios. Cuando se escribió el Salmo 91, se sabía poco sobre el escudo de la fe.
Cuando se escribió el Salmo 91 se sabía poco sobre la espada del Espíritu. Cuando se escribió el Salmo 91 se sabía poco sobre las armas de nuestra milicia, que no son carnales sino poderosas en Dios, para derribar fortalezas y todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y fíjese que el escritor de este lado del Calvario dice: si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y dice el escritor de este lado del Calvario: pero fiel es el Señor, que nos afirmará y guardará del mal. Y dice el escritor de este lado del Calvario que Él, y esto tenemos que creerlo. Y mire, hermanos, ojalá que usted esta noche esté también de acuerdo conmigo en lo que voy a decir. A veces tenemos una fe selectiva. Fe para que el Señor nos dé el auto, fe para que el Señor nos dé la casa, fe para que el Señor nos dé el empleo. Pero nuestra fe no debe ser selectiva, nuestra fe debe ser una fe de 24 horas al día. Y escuche, iglesia, nuestra fe nos tiene que llevar a creer algo que yo quiero que usted, hermano y hermana querida que me está escuchando, lo reciba de parte de Dios. Tenemos que empezar a creer que Él es poderoso para guardarnos sin caída. La protección del Altísimo. La cuarta promesa es la salvación del Altísimo. Cuando se escribió el Salmo 91 se hablaba de salvación de enemigos de carne y hueso. Pero el escritor de este lado del Calvario dice respecto de la salvación: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y la quinta promesa es la gloria del Altísimo. Cuando el Salmo se escribió se hablaba de gloria terrenal. Pero el escritor de este lado del Calvario dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. Y dice, por tanto, es decir, en virtud de lo que se acaba de decir, nosotros todos somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. La gloria no es nuestra. Nosotros simplemente somos un espejo que refleja la gloria del Señor. Lo que sí es cierto es que somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, por la acción del Señor, que es el Espíritu. Tiene razón el escritor de una composición musical cuando dice: lo que han visto reflejado en mí tan solo ha sido su luz.
y lo que ustedes han visto reflejado en el rostro de todos los predicadores de esta convención hermosa que hemos tenido, no ha sido la gloria del predicador, no ha sido el resplandor del predicador, ha sido la gloria del Dios Altísimo. La gloria del Altísimo. Y mire lo que nos dice a nosotros los ministros. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo, subrayo en todo, reitero en todo, pongo en mayúsculas en todo, pongo en negrillas en todo, pongo entre admiración en todo, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, iglesia. Y dice el escritor de este lado del Calvario: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios hace grandes cosas a través de su iglesia para alabanza de su nombre. Se cumple lo que dijo Isaías: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Hay aquí esta noche uno llamado de su nombre. Hay miles, hay 20,000 por lo menos, llamados de su nombre. Pero mire, iglesia, no podría dejar pasar por alto una exhortación. Y tiene que ser una exhortación clara. Aunque estamos en alto, aunque tenemos el poder del Altísimo, aunque tenemos la protección del Altísimo, aunque tenemos la salvación del Altísimo, aunque glorificamos al Altísimo a través de nuestro ministerio y de las cosas que hacemos, no debemos de olvidar algo, iglesia, que no somos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, porque nuestra competencia, nuestra habilidad, nuestra destreza, nuestra capacidad no viene de nosotros mismos, viene de Dios. Iglesia, viene de Dios, viene de Jesús. Y como que el Señor me dice: Fernando, cuidado, ten cuidado, Fernando, porque yo tengo que decir que Fernando López no está aquí por sus habilidades, ni por sus destrezas, ni por sus capacidades.
Fernando está aquí por la pura gracia y misericordia de Dios. Aleluya. 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 Cuidado, iglesia. Cuidado, Fernando. Compórtese como corresponde a la posición y condición que Él nos ha dado. Cuidado, Fernando, con caer de la gracia, porque el que se cae de la gracia se pega un golpe terrible. Pero aquí estamos sostenidos todavía por la mano poderosa de Jesús. Cuidado, iglesia. Y mire la exhortación. Ella dice, la exhortación bíblica, cuando se le pide a los esclavos a que tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Cuando tú y yo nos portamos mal, el que es blasfemado es el nombre de Dios y la doctrina. Por eso, cuidado, iglesia. Lo que Dios nos ha dado es algo grande. Lo que tenemos es algo grande. La que Dios nos dio es algo poderoso. Y hay que cuidarlo. Porque mire, iglesia, hubo uno que tuvo una estruendosa caída. Hubo uno que descendió hasta el Seol por su soberbia. Su cama fueron gusanos, su cobija fueron gusanos. Y la Biblia dice, él cómo cayó del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado por tierra el que debilitaba las naciones, porque él dijo en su corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y semeré y seré semejante al Altísimo. Yo digo que el enemigo es un tonto al querer subir a las alturas y ser semejante al Altísimo. Iglesia, tenemos un camino abierto por haber conocido al nombre que es sobre todo nombre. El nombre del Altísimo nos abre el camino de la salvación, mas a todos los que le recibieron. ¿Cuántos le han recibido? A los que creen en su nombre. ¿Cuántos creen en su nombre? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Predicadores, hijos de Dios.
Ramahatirita Bocas.